Muy buenas tardes, iglesia. Me alegra verlos. Quiero pedirle que el favor que abra su Biblia en Proverbios capítulo 27. Abra su Biblia, es tan amable, en Proverbios capítulo 27. Y he titulado la predicación de esta tarde, de esta noche, el poder de las relaciones. ¿Por qué lo he titulado así? Porque necesitamos aprender algo importante con respecto a las relaciones y cómo estas, usadas por Dios, son en realidad un beneficio grande para nosotros. Así que quiero que tú prestes mucha atención y leamos el versículo 17 de Proverbios capítulo 27. Dice así la escritura: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Volvámoslo a leer, que es muy fácil, y trate usted ya de memorizarse este versículo. Es una buena práctica, un buen hábito, que usted memorice pasajes de la escritura. Entonces dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sabía usted que hay métodos para madurar las cosas que están verdes? Si usted compra un aguacate que está verde, le dicen a uno las mamás o las personas que lo venden que usted puede colocarle papel periódico y envolverlo en eso y esperar un tiempo y se da. Hay algunas frutas que solamente el calor las lleva a madurar, el tiempo. Hay métodos que se utilizan para madurar las cosas. Unos son legítimos y otros no son tan legítimos. Yo he escuchado que al plátano verde, para venderlo como maduro, le echan un químico, no sé qué químico es, y eso se ve madurito, pero en realidad por dentro no está como debe ser, entonces no es tan dulce, porque para ese proceso de maduración se necesita ¿qué? Tiempo. Pero usted sabe que hay unos vendedores que son como pues deshonestos y lo que quieren es vender rápido, así que hacen esas triquiñuelas, y así con muchas otras cosas. Hay métodos de maduración. El objetivo es que la fruta esté en el punto preciso, en el punto perfecto para el consumo. Eso es lo que se busca con un proceso de maduración. Bueno, igual pasa con nuestras vidas. Tú debes saber que la vida cristiana pasa por un proceso de maduración. Yo predicaba este fin de semana en la iglesia en Tauramena. A propósito, saludos de la iglesia en Tauramena, bendición abundante en Tauramena. Y hablábamos acerca precisamente de cómo Dios está moviéndose, cómo Dios está obrando en nuestra vida, y como la canción que cantábamos hace un momento, que dice: sé que tú estás tocando mi corazón, tú te estás moviendo. Pues Dios también está en un proceso de maduración con nosotros. Dios también está en un proceso que nos está llevando a ser lo que debemos ser. Y le decía yo a la iglesia en Tauramena, y la pregunta era: ¿y por qué nos quedamos acá? ¿Por qué no nos fuimos para el cielo una vez nos convertimos? Porque aquí es un problema, que las tentaciones, que las enfermedades, que los pecados. Pues ¿por qué Dios cuando nos convertimos no nos llevó inmediatamente al cielo? Pues por una razón: porque Él quiere que aquí nosotros lleguemos a una meta. Hemos estado estudiando nosotros el libro de Efesios y descubrimos que la meta que todo cristiano tiene, usted la encuentra en el capítulo 4 de Efesios, es ser como Cristo, llegar a la estatura, a la medida de un varón perfecto, como Cristo. Esa es la meta que todo cristiano tiene. ¿Y qué es lo que Dios utiliza? Pues un método de maduración. Y en ese sentido, las relaciones, la manera en que tú te relacionas con los demás en la iglesia y aún inclusive con los no creyentes, va a determinar mucho de tu crecimiento espiritual, ¿sabes? Un fenómeno que ha pasado y ocurre mucho en nuestra época, es que hay gente que no quiere hacer parte, no quiere comprometerse con una iglesia. La membresía hoy en la iglesia no es entendida como el compromiso firme, compromiso estable, constante de asistir, de responder, de responsabilizarse con una iglesia. No, la gente no entiende eso hoy como la membresía. La membresía hoy día es entendida como un acto voluntario con una iglesia que me agrade hasta que. Y ese hasta que puede ser hasta que me guste otra mejor, o hasta que me llame Dios. Algunos usan
Dios me envió a otro lugar, usan eso como una manera para. Pero hoy la membresía deja de ser un compromiso para ser simplemente algo opcional, como cuando uno está en un club. Entonces en el club tú pagas la membresía y hasta que me cansé ya no me ofrecen lo que me gusta, lo que quiero, así que me cambio a otro club más chévere. La membresía es entendida hoy como eso, y ese fenómeno hace que las personas no se desarrollen como debe ser. Déjame decirte, Dios ha colocado las relaciones como algo fundamental en la iglesia. La vida de la iglesia no es solamente la reunión que hacemos el día domingo o el miércoles como hoy, sino que implica el relacionamiento que tiene el creyente con sus demás hermanos para que todos juntos vayan creciendo como iglesia. Estoy enseñando esta tarde, esta noche esto, porque me interesa, Bendición Abundante y Back Central, que entendamos que necesitamos cambiar nuestra mentalidad frente a lo que es una membresía y dos, frente a nuestro relacionamiento con la iglesia. Este año vamos a estar trabajando fuertemente en dos áreas principalmente, que son el evangelismo. Somos embajadores de Cristo. Digan a la persona que está a su lado: tú eres un embajador de Cristo. Pero también vamos a estar trabajando en las relaciones al interior de la iglesia. ¿Cómo nosotros crecemos como iglesia? ¿Sí? ¿Cómo somos familia? El eslogan de nuestra iglesia es: tu casa, tu familia, tu iglesia. Eso es IBAC Central, una casa, pero es una familia. ¿Y en la familia qué es lo que priman? Pues las relaciones. Sí, prima la amistad, prima el compañerismo, prima todo ese tiempo que compartimos. Por eso los hijos se parecen a los padres, por eso las mamás, las hijas se parecen a la mamá, por eso se van transmitiendo hábitos, costumbres de generaciones en generaciones, porque es el relacionamiento. Le decimos a las personas cuando se van a casar con mi esposa en una consejería: ¿usted ya conoció la familia? ¿Ya fue a la casa? ¿Ya vio cómo es la casa? ¿Ya conoció a la mamá? Es bueno que conozca a la mamá y que conozca a los hermanos y todo, porque así probablemente es como usted va a ver su casa en unos años, porque eso es lo que usted va a repetir. Él viene con eso metido, o ella con eso metido aquí en la cabeza y en el corazón, y la manera en que uno quiere las cosas es como era en la casa de uno. Así que las relaciones son fundamentales. Y quiero que te fijes en dos cosas en este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, que tú te fijes cómo es que nosotros crecemos. Y dice ahí el versículo: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esa palabra que traduce ahí aguzar, que es limar, ¿sí?, da a entender en el idioma original también unidad, armonía, cohesión. Por lo tanto, cuando está hablando aquí el Salomón, que probablemente escribió estos proverbios, y está diciendo el hierro con el hierro se aguza, el hierro con el hierro se lima, él está dando a entender que no solamente es limarse por limarse, quitar las asperezas por quitarlas, sino que está hablando de un fin, de un propósito. Quitamos las asperezas para que esos dos metales puedan unirse. Es imposible que dos metales puedan unirse si hay asperezas, si hay turupes, si hay pedacitos más grandes. Eso va a impedir que casen perfectamente. Una persona que trabaja en ornamentación o un soldador profesional entiende que antes de aplicar el cordón de soldadura debe verificar que eso esté lo más unido posible y que no hayan impedimentos para que se dé la unión. Usted nunca va a unir algo que esté separado. Por más que usted le aplique soldadura o pegante, tarde o temprano eso se va a romper, se va a dañar. Y entonces el proverbista Salomón está utilizando una analogía. ¿Cómo es que nosotros logramos unir dos pedazos de metal cuando limamos todas las asperezas que hay en cada uno y finalmente, al estar lisos, pueden estar unidos? Dice una versión de este mismo versículo: el hierro se lima o se afila con la lima. Sí, eso es otra manera de entenderlo. Claro, la manera de quitarle la aspereza al hierro es con una lima. ¿Sí?
Ahora, quiero que tú entiendas que esa misma aplicación que se hace con el hierro funciona para nosotros. Es de la misma manera, no con un pedazo de metal, no con un pedazo de piedra, sino con ¿qué? Con las personas. Él está diciendo, el proverbista está diciendo exactamente lo mismo para nosotros. O sea, así como el hierro se lima con otro pedazo de hierro hasta que los dos estén perfectamente lisos para que queden unidos, el hombre necesita pulirse con otro hombre para que finalmente puedan estar completamente unidos. Miren lo que está diciendo este versículo tan importante. Nosotros a veces no queremos trabajar en equipo. A nosotros a veces nos parece una molestia tener que trabajar con personas que no se parecen a nosotros. ¿Por qué nos parece una molestia? Porque hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia con los que hacen las cosas despacio, como hay que tener paciencia con los que hacen las cosas muy rápido y lo andan acosando a uno. Hay que tener paciencia con la gente que es muy calmada y que nunca se ponen de mal genio por nada y que todo es no, y amor y paz. Pero hay que también tener una paciencia con los que no son ni amor ni paz y todo es una guerra en cada momento. Y esa lucha constante del trabajo en equipo a muchos los hace huir. Hay que trabajar en equipo. No, mire, yo quiero servir en algo que no tenga que trabajar con nadie. Eso es mejor. Uno mantiene y utilizan hasta argumentos bíblicos. Uno no se mete en chismes, pues no pelea, la carne no se sale. Mejor póngame por allá donde no tenga que hablar con nadie. Pero la realidad es que el reino de los cielos es todo lo contrario. Porque Dios hizo un cuerpo unido ¿de qué? De personas. Y junticas vamos a ir al cielo. Así que póngale atención cómo es el asunto. Tenemos que aprender a relacionarnos. Y por más que tú quieras subir a ese trabajo, es necesario hacerlo. Porque eso está limando asperezas para lograr la unidad perfecta entre nosotros los hermanos. ¿Sabes? El ser humano por sí mismo es un egoísta. Nosotros, por naturaleza pecaminosa, queremos las cosas a nuestra manera. Por naturaleza pecaminosa no nos aguantamos a otro. Por naturaleza pecaminosa estamos dispuestos a tolerar a nuestros hijos, pero los hijos de otro, olvídese, chino cansón. Y puede que el de uno sea más cansón, pero uno no ve los de uno canzones, sino los de... ¿Por qué somos así? Porque nacemos con todas las asperezas muy grandes, con turupes gigantes que nos impiden vivir en unidad, en armonía. Yo recuerdo hace 12, 13 años cuando nos íbamos a casar con mi esposa en el curso prematrimonial, nos pusieron a leer un libro y en el prefacio de ese libro decía algo que puede desanimar a cualquiera. Decía el autor de ese libro: el matrimonio es el mejor camino a la perfección. Dios ha colocado el matrimonio para que tú, hombre, seas perfeccionado y para que tu mujer seas perfeccionada. Porque en la medida que vas a tener problemas con él, pero decidas ser firme en tu matrimonio, tú vas a cambiar y vas a parecerte más a Cristo. Cuando uno lee eso, uno dice, o sea, ¿nos está diciendo que vamos a tener problemas? Sí. Terrible, decía ese libro. Empezaba con eso. La realidad es que no sabemos relacionarnos, ¿sabe? Muchas de las cosas que nosotros tratamos en la consejería matrimonial o prematrimonial con mi esposa son asuntos de una persona que no sabe vivir con otra, que no sabe dejar su egoísmo, que no sabe relacionarse, que no ha cambiado sus asperezas, que no las ha limado. ¿Cómo? Y del lado positivo, ¿por qué un matrimonio llega a los 40, 50, 60 años? Porque aprendieron a limar sus asperezas y ya se aguantan el uno al otro. Y uno mira desde lejos la cosa, uy, pero ese es bien cansón. Pero ella se lo aguanta, ya aprendió. Oye, uy, es que es bien cansona, pero él se lo aguanta porque han aprendido a ¿qué? A limar sus asperezas. Nosotros por naturaleza no sabemos eso, somos egoístas. Pero los cristianos, tú y yo, estamos llamados a vivir en armonía y en unidad. Por eso la iglesia es importante. Por eso el cuerpo de Cristo, que somos nosotros los que estamos acá, es fundamental. ¿Sí? El eslogan que tenemos en IVAC Central apunta a eso: tu casa, porque te sientes cómodo, pero sobre todo la segunda, tu familia, es fundamental. Porque es en la familia
familia iglesia, el cuerpo de Cristo, que nosotros vamos a ir al cielo y eso lo ha querido Dios. ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos? Ámense los unos a los otros. En Juan 17 oró: Padre, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. En Juan 15 les dice: por favor sean unidos. Todo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 el Señor Jesús les habla de la unidad varias veces, a tal punto que en una de sus frases dice: de la manera en que ustedes se amen y que el mundo vea, ellos van a creer que ustedes son mis discípulos. ¿Sabes? La unidad que tiene la iglesia, la unión, la armonía, el saber convivir los unos con los otros, es un símbolo y una señal mejor de la conversión. Cuando una iglesia o cuando una persona no sabe relacionarse con la gente en la congregación, podemos empezar a pensar que esa persona realmente no se ha convertido completamente. ¿Por qué? Porque la unidad con la iglesia, el Señor Jesús estableció que era una señal al mundo de que éramos discípulos de Cristo. Fíjate lo importante, el cristiano está llamado precisamente a eso. Así que yo tengo que preguntarte en este punto: ¿has rehuido al trabajo en equipo? ¿Has rehuido a comprometerte con una iglesia? Porque usted mira: pastor, no, yo asisto a Bendición Abundante, me gusta, y Ibac Central es chévere, pero eso no, asistir no es ser miembro. Ser miembro es asumir el compromiso de sostener la iglesia, de servir en la iglesia y de no permitir que la iglesia se vaya a pique y cumplir la misión de la iglesia. Eso es ser un miembro. Ser un miembro es estar dispuesto, y eso lo vamos a hablar este domingo, a aceptar la corrección personal, privada, como también la pública. Eso es ser miembro. Y en ese punto no todos son miembros. Hay algunos que están de acuerdo con lo que predicamos y vienen. Hay algunos que están de acuerdo con la música, o están de acuerdo con la clase de enseñanza, con, bueno, las maneras que tenemos acá, pero no están comprometidos con el servicio. Algunos han tenido malas experiencias. ¿Sabes? Nosotros tenemos en nuestra iglesia grupos pequeños, y eso tienen diferentes nombres. En unos son grupos familiares, en otros son grupos redil, en otros son grupos de conexión, células. Aquí los llamamos, pues, para ser diferentes, GT, Growth Teams, equipos de crecimiento. ¿Por qué los llamamos equipos de crecimiento? Porque en la medida que tú hagas parte de uno, tú vas a crecer. Pero hay mucha gente que tuvo malas experiencias en esos GT, en esas células, y en donde estaban, en la iglesia en que estaban, no sé qué pasó, y entonces llegan a Ibac Central: todo me gusta, pero yo no voy a ser parte de un grupo de crecimiento, de un equipo de crecimiento. Yo no quiero estar, yo solamente quiero asistir. A eso no estamos llamados. Ese evangelio, o ese cristianismo, o ese cristiano del siglo XX, de esta época, no es el que dice en la Biblia, no es el que aparece. Estamos llamados a la familiaridad. Y es por eso que la envidia, el egoísmo, no pueden darse entre nosotros, porque estamos llamados a vivir en armonía, en unidad. Pero quiero que te fijes en otras cosas importantes acá. En el segundo lugar es el poder de las relaciones. Entonces dice el versículo: hierro con hierro se aguza, y así el hombre se aguza con el rostro de otro hombre. ¿Cuál es el poder que hay en las relaciones? Primero quiero que comprendas qué es el discipulado. Nosotros entendemos discipulado de una manera netamente intelectual. Y parece que tú estás en un discipulado cuando vas a las clases y te enseñan qué es ser cristiano, y te dicen cómo se lee la Biblia, te dicen qué es lo que hacemos acá, y te explican algunas doctrinas. Y se cree que eso solamente es ser discipulado. Es más, a veces nosotros hablamos así: voy a discipular a tal persona. Pero ese discipulado
de enseñanza, de transmisión de conocimientos, realmente no es lo que el Señor Jesús estaba hablando en la gran comisión. No implica solamente lo intelectual, va mucho más allá, es mucho más profundo el discipulado. Así que podemos pensar que el discipulado tiene dos partes. Primero, el trabajo objetivo de Dios. ¿Cuál es el trabajo objetivo de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace directamente? Uno, el nuevo nacimiento. Dios nos atrae, pero Dios también toca nuestro corazón y lo cambia. También el trabajo objetivo de Dios implica la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sabes? Hay pecados que tú dejarás porque el Espíritu Santo hace un milagro en ti y los dejas. Y eso, yo no hice nada, sí. ¿Es el poder de quién? De Dios. Esa es la obra objetiva de Dios. Pero también hay una obra subjetiva de Dios. Cuando digo subjetiva, es que Dios está en control de esa situación y la usa para que nosotros también crezcamos. Y ese discipulado es, uno, la formación intelectual, lo que aprendes. Las clases, el PDV que ahorita comienza en unos días, 6 de febrero. Pero también las tragedias. Porque Dios está en control de todos tus dolores y de todas tus tragedias, de todas tus pérdidas. ¿Ah? Dios es bueno, Él no causa eso, pero Él lo usa para su bien, para nuestro bien, para su propósito. Y también las relaciones. Dios está implicado de una manera soberana en las relaciones que hay en la iglesia. ¿Y cuál es el poder de esas relaciones? Pues que ellas son el medio de crecimiento más importante que tienes tú. Luego de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, el medio más importante de crecimiento son las relaciones. ¿Por qué? Con el trabajo intelectual tú aprendes, pero no aplicas. Tú escuchas muchas predicaciones, escuchas infinidad de enseñanzas, pero se quedan aquí. Por eso Santiago dice: no se engañen a ustedes mismos siendo oidores y no hacedores de la palabra, porque estamos acostumbrados a escuchar mucho, a aprender mucho, pero nada de eso lo aplicamos, nada de eso lo llevamos a la práctica. Por eso ese sistema de discipulado falla, porque usted puede estudiar en 1 año, en 2 años, en 3 años todas las doctrinas de la Biblia, pero de ahí a que las viva en su vida es diferente. Ese sistema hay que mantenerlo, pero hay que complementarlo. ¿Qué pasa con las tragedias? Nadie quiere estar en una tragedia. Al contrario, nosotros no decimos: Señor, fórmame, así que dame más tragedias. No, Señor, fórmame, pero quítame los dolores. Y entonces cuando estamos en una tragedia o cuando estás atravesando una tragedia, lo que tú quieres es que salir rápido de esa situación, no mirar qué estás aprendiendo, y si por casualidad no logras superar esa situación, probablemente hasta tu corazón se llene de rencor en contra de Dios. Escuchaba yo una persona que decía: es que yo odio a Dios porque Él me permitió a mí pasar por esta y por esta y por esta situación. Cuando una persona habla así, es que no ha aprendido a ver en la situación y en la tragedia que le sucedió la mano de Dios bondadosa y misericordiosa y un propósito. Está en el problema todavía, no ha salido. Nosotros no queremos las tragedias. Por eso, aunque son un medio para el crecimiento, muchas veces nosotros mismos no las aprovechamos como debe ser. Pero el tercer medio es el de las relaciones. Y en las relaciones es que tú aprendes infinidad de cosas. Te quiero dar algunos ejemplos. Cuando tú te relacionas, tienes que trabajar intencionalmente. Tienes que decidir hacerlo. En las tragedias tú no tomas la decisión, resultaste ahí metido. En lo intelectual tú tomas la decisión de hacer la clase, pero no de llevarlo a la práctica. Pero en las relaciones tú necesitas ser amigo. Dice: el que quiere hacer amigos ha de mostrarse amigo. Si usted quiere tener amistades, ¿qué necesita ser? Amigable. Eso es lo que se necesita. Para ser amigos se necesita ser amigable. Así que eso tiene que tener una intencionalidad. Y cuando tú buscas esa intencionalidad, obviamente te toca
aprender a quitar asperezas de tu vida, a cambiar. Y cuando esa amistad es en la iglesia, tú vas a aprender una cantidad de cosas. El que es egoísta aprende en la iglesia a no ser egoísta y entonces a ser generoso, y se aprende Filipenses capítulo 2 versículo 5: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien consideren lo de los demás y no solamente lo suyo. El que es egoísta ya no está pensando en sí mismo, ahora intencionalmente quiere relacionarse en la iglesia y sabe que debe pensar en el trabajo de los demás, que debe pensar en el bienestar de quienes, de los demás. El envidioso aprende a pensar en los demás como si fueran él mismo, es más, los ve como superiores a él mismo. Dice la escritura: ninguno tenga más alto concepto de sí. Y en Filipenses dice: considerando a los demás como superiores ¿a quién? A él mismo. Ay, ¿y eso toca en la iglesia? Sí, y eso sí que te va a ayudar a crecer. Porque cuando tú aprendes que en la iglesia los demás son superiores a ti mismo y los ves de esa manera, tu soberbia, tu orgullo, tu altivez está siendo trabajado y estás pareciéndote más ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que sucede en las relaciones. El que es orgulloso necesita aprender a ser humilde, porque en la iglesia necesitamos aprender a pedir perdón, aprender a pedir permiso, aprender a saber que hay una autoridad, que esa autoridad no me la impone el gobierno, no, yo acepto esa autoridad porque sé que Dios ha querido hacerlo, y aún así no veo a Dios con un juguete diciéndome: si no le hace caso le voy a pegar un juguetazo. No, yo mismo me someto a esa autoridad y entonces aprendo humildad. El rencoroso aprende perdón. ¿Sabes? En la iglesia sí que se necesita perdonar. Hermano, usted va a encontrar gente de todas las clases y usted va a tener que pasar muchas cosas por alto. Desde el que no lo saludó, o desde el que lo saludó un poquito brusco, desde el que lo saludó como regañándolo. Ay, no, usted entonces va a aprender amén, lo perdono, no me pidió perdón, no interesa, lo perdono, y sigue adelante y se está pareciendo más ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sí se da cuenta cómo las relaciones son tan necesarias? Cuando usted va a un GT, que eso se hacen en las casas, ¿sí? Entonces en la casa el anfitrión tiene que recibir a 5, 6, 7, 8 personas, 15 personas en su casa, y a veces llegan con barro. Yo no quiero que me embarren la casa. ¿Quién quiere que le embarren la casa? Y si usted hace oficio el sábado, la pone limpiecita para que lleguen con las patas sucias, porque usted ya se le empieza a quitar el amor cristiano y dice: ya son patas, y es que no saben caminar. Pero en el amor cristiano y en el relacionamiento usted va a aprender que es más importante las personas que el piso. Aún así, usted va a decir: ¿cómo hago yo para que esto no nos complique? Y probablemente se consigue unas chancletas para todos. Dejemos los zapaticos aquí y sigan, bienvenidos. Después quizá le tengo que comprar talcos porque... Pero usted va aprendiendo ¿a qué? A amar. Increíble, hermano. Amar. Amar. Eso es amor. Y ese es amor del bueno. Ese sí. Tú estás limando, cambiando, aprendiendo a soportar cosas. Escuche esto: el confianzudo, porque hay gente confianzuda en esta vida, en la iglesia tiene que aprender a mantener distancias, porque se le va a enseñar que no a todas las mujeres se les debe saludar abrazándolas, porque espere un momentico, eso no es de cristianos. Entonces el confianzudo aquí: uy, espere un momentico, esto es como serio. Y el que es muy parco y frío, y que eso, mejor dicho, el ermitaño, el huraño, aprende a ser amable y cordial y bondadoso, porque a eso nos llama la Biblia. Fíjese cómo, lo que yo soy tiene que cambiar, porque es lo que pide la escritura. El que no trabaja descubre que Dios ha querido que todos trabajemos en equipo. ¿Sabes, hermano? Desde mi experiencia como pastor hasta este momento, le doy gracias a Dios que he tenido que trabajar. Y le doy gracias a Dios por eso, porque me ha obligado a delegar muchas cosas. Porque si probablemente yo no estuviera trabajando, estaría pensando que yo puedo hacer más de lo que debo.
Y nos ha obligado, junto con mi esposa, a pensar en que, venga, necesitamos más gente que esté con nosotros, necesitamos más gente que haga esto, necesitamos más gente que nos ayude, porque esto no puede ser una iglesia de un solo pastor. Necesitamos más gente, pastores, como más gente en el equipo de liderazgo que trabaje, porque así es que Dios quiere que trabajemos. Ay, que voy a evangelizar solo, vaya, pero también vayas en compañía, porque así es. Es más, todos en IVAC Central estamos evangelizando, así que aunque tú estés solo haciéndolo, debes saber que estás en compañía, porque todos estamos haciéndolo. Ay, es que estoy en el ministerio, yo estoy dispuesto a recibir solo la gente allá en la entrada. No, se necesita un equipo, porque así ha querido Dios que lo hagamos. Porque el Señor Jesús no escogió solo a Pablo. Si ese Pablo no cometió errores, sino escogió a ese Pedro, hasta el Judas lo metió ahí. ¿Por qué? Porque es en equipo. Y le dijo a los 12, permanezcan ¿qué? Unidos. Y cuando Él se fue, esperen juntos hasta que venga el Espíritu Santo, y recibirán poder y serán testigos hasta, desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero debían estar ¿qué? Unidos. Desde el comienzo de la iglesia todo era unión entre las personas. Si tú todavía estás pensando que puedes vivir solo, si tú todavía estás pensando que puedes mantener tu vida cristiana sin relacionarte, estás equivocado. IVAC Central va a trabajar en la unidad de la iglesia. IVAC Central va a trabajar en la comunión de la iglesia, en entender que yo crezco cuando me relaciono. Cuando precisamente el líder me puso a trabajar con quien yo no quería, tú vas a crecer. Debes saber, amén, Dios quiere que yo crezca, porque me puso con quien no quería. Amén. Va a crecer. Ay, Dios, me cambiaron de donde yo quería estar. Usted va a crecer, porque allá va a encontrar otro grupo de personas que también aman a Dios y que lo van a ayudar a crecer. Amén. Este domingo vamos a hablar acerca de lo que tenemos que hacer cuando estamos en la familia. ¿Listo? Aquí simplemente hoy he intentado, y espero haberlo logrado, establecer que somos cristianos para pertenecer a una familia que debe permanecer unida para llegar a ser como ¿quién? Como Cristo Jesús. Y quiero terminar haciéndote unas preguntas. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para limpiar tus pecados y para pagar la pena que tú merecías. Pero no solamente ahí, Él también resucitó, murió y resucitó para que tú tuvieras una vida ahora como un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios haces parte de un grupo de creyentes. Y yo te tengo que preguntar a ti, ¿eres miembro de una iglesia? Mejor, ¿eres miembro de esta iglesia? Y ya sabes que ser miembro no es asistir. Ser miembro no es solamente venir a la reunión cada 8 días o cada 15 días o cada vez que toque. No, eso no es ser miembro. Ser miembro es la declaración juramentada, podría decirlo, que hace un cristiano con un grupo de personas. No es con un edificio, no es con un pastor, es con un grupo de personas a decir, juntos vamos a crecer, juntos vamos a ir al cielo, juntos nos vamos a corregir. Yo soy miembro de esta iglesia y vamos para allá. ¿Eres miembro de una iglesia? Porque para eso también Cristo murió por ti. Y si tú no eres miembro de una iglesia, no eres cristiano, déjame decirte que Cristo no solamente entregó su vida para limpiarte del juicio, para librarte de la condenación, también para darte una familia en la cual te puedes apoyar, puedes encontrar personas valiosas que van a estar contigo en las dificultades, en las adversidades. Si no lo eres, necesitas rendir tu vida y tu corazón al Señor Jesús. Ahora, si eres cristiano, tienes que evaluar cuál es tu nivel de membresía en la iglesia. Este año vamos a empezar con unas dinámicas interesantes y vamos a empezar a hablar de la membresía. Y llegará un momento en que te voy a hacer una pregunta y que tú vas a tener que responder sabiendo a qué nos comprometemos, a decir, sí soy miembro de esta iglesia. Confirma, huella digital, pacto de sangre. No, mentira.
pero usted va a tener que entender la importancia de. Pero también tengo que preguntarte, ¿has tenido maltrato en tu corazón porque has sufrido rechazo? Quizás alguien te ofendió, te hirió, y entonces eso hace que digas: yo sé que la iglesia, Dios es verdad, pero la iglesia, y trabajar en equipo, por eso no quieres hacerlo. Pues te tengo que exhortar esta noche en el nombre del Señor Jesús que perdones y sanes tu corazón, porque la iglesia imperfecta también es el medio que Dios usa para que tú seas perfeccionado. Eso es. Sana tu corazón y decide involucrarte, ser parte de la familia iglesia. Amén. Hazlo. Póngase en pie, por favor. Y quiero que cierres sus ojos y piensa un momento en las personas que están a tu lado, que te aman, y dale gracias a Dios por ellas. Gracias, Señor, por la iglesia que tenemos, por cada uno de mis hermanos, por los niños, por los abuelos, por las jóvenes, las señoritas, por los jóvenes, los adolescentes. Gracias por las abuelitas, Señor de los cielos. Gracias por nuestra iglesia. Nos has dado una iglesia, una familia. Gracias, Señor. Pero también quiero que pienses en las personas que te han traído problemas, esas que son difíciles y que tú, y también dale gracias a ellas. Dale gracias a Dios por ellas, porque son precisamente las que te muestran aquellas cosas que deben cambiar en tu corazón, en tu vida. Señor, gracias por aquellas personas que de una u otra manera tú estás usando para cambiarnos, para corregirnos. Gracias, Señor, por ellas. Te pido que tú nos des sabiduría para entender qué es lo que estás haciendo y que podamos ser más como tú. Gracias porque nos has dado la familia, iglesia, para crecer. Gracias, Señor de los cielos. Gracias. Hoy empezamos a comprender esta realidad y esta verdad, que necesitamos la familia para crecer espiritualmente. Señor, ayúdanos a entender estas verdades de una manera más cabal. Te lo pido, Padre, por favor, glorifícate, Señor de los cielos. Gracias, Padre celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.